Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 5. Keigo está aplastado bajo el peso de su responsabilidad. Notas. Hola Aara. Ya tengo el siguiente capítulo. Es desde la perspectiva de Aux, y no se preocupen. Cada vez nos acercamos más al punto de vista de Izuku. El siguiente capítulo ya está escrito, solo necesito editarlo, jaja. Así que no se preocupen. Habrá una actualización en los próximos días después de esto, jaja. Este capítulo definitivamente tiene temas más duros, ya que Aux está teniendo una especie de colapso mental lento, así que hay algunas reacciones de pánico y demás con las que el pobrecito está lidiando. Solo una advertencia. Pero sin más preámbulos. Disfruten. Texto del capítulo. Keigo odiaba admitirlo, pero esperar lo mataría. Muerto. Su corazón se paró en el suelo, desnudo, en el baño. Le había dicho a Eraserhead, a Aizawa, que podría interpretar al héroe prometedor, perfectamente normal, feliz, sano, con experiencia en medios, afable y prometedor. Pero habían pasado menos de 4 horas desde que hizo esa promesa y Keigo realmente no estaba seguro de poder aguantar las siguientes 24 horas. Keigo intentó dormir solo 15 minutos, si era generoso. Dio vueltas en la cama antes de rendirse. Intentó escribir informes para la comisión y para su agencia. Después de la milésima vez que Keigo tuvo que volver atrás y releer lo que acababa de escribir, decidió que en mitad de la noche Keigo podría estar demasiado cansado y nervioso para escribir algo coherente. Dejando el trabajo para el futuro, intentó acostarse y ver la televisión, pero también fracasó. Apagó la televisión después de darse cuenta de que un episodio completo de lo que fuera que había puesto había pasado sin que se diera cuenta y todo lo que había hecho era dar vueltas por su apartamento, jugueteando con las plumas de sus alas y esponjando los cojines de su sala de estar. En un ataque de desesperación, se bebió una taza de té calmante de lavanda y manzanilla mientras escuchaba los sonidos ambientales del océano. Todavía se sentía nervioso, así que se tumbó en el suelo e intentó forzar una meditación. Pero como todo lo demás, no funcionó. La pluma, guardada en alguna instalación secreta de HPSC, permanecía constantemente en su memoria mental. Revisarla una y otra vez le obstruía la mente, hundiéndose cada vez más en el caos que eran las partes de su mente que Keigo siempre dejaba de lado e ignoraba por cosas más importantes, como ser un héroe. Pero esto lo hacía parecer imposible. Lo que realmente quería era volar, pero hacerlo 2 veces en una noche resultaría sospechoso para cualquiera de los agentes que probablemente vigilaban su apartamento hasta que pudieran volver a instalar micrófonos ocultos. Aux necesitaba actuar como debía, pero Keigo simplemente no lograba controlarse. La preocupación incesante lo consumía, arrastrándolo más rápido de lo que podía batir sus alas metafóricas. No había escapatoria, solo una preocupación constante e inagotable con destellos de un entrenamiento más brutal e intenso. Castigos y pruebas por los que Izuku podría estar pasando. Keigo podría estar despierto, pero era, en cierto modo, por decisión propia, pero Izuku también lo estaba. ¿Acaso la comisión ponía música a todo volumen y encendía luces brillantes para prepararlo para las largas noches de insomnio de su trabajo como héroe? ¿O lo estaban metiendo en una habitación tan silenciosa y oscura que Izuku no podía distinguir dónde terminaba él y dónde empezaba la oscuridad? Sentía dolor, intentando curarse los cortes y moretones del brutal entrenamiento en el que los agentes de la comisión eran excepcionales. Izuku se estaba cortando la piel y echando sal en las heridas sangrantes para salvar a otro héroe fracasado, ¿otra vez? Simplemente no podía saberlo y eso lo estaba matando. Sentía que su mente daba vueltas y vueltas, presa de la ansiedad, imaginando imágenes cada vez más gráficas del chico atrapado en situaciones cada vez peores. Keigo saltó del suelo de nuevo y empezó a correr por su apartamento con una energía frenética. Usó una pluma para quitar el polvo de las obras de arte de las paredes. Cambió su sillón por el puff y luego decidió que no le gustaba, solo para volver a colocarlos. Sacó todos los libros de la estantería para reorganizarlos por tamaño. Fue a la cocina, cambió la estantería de latas por la de cajas y revisó el refrigerador tirando todas las verduras viejas y los envases de salsa vacíos que no había tenido tiempo de tirar. En algún momento, detuvo su reorganización nocturna y se quedó paralizado, con la vista fija en la ventana del balcón, pero sin ver nada. Sintió como si, entre un parpadeo y otro, el cielo nocturno fuera reemplazado por el sol naciente, tiñendo el cielo de impresionantes tonos rosas, amarillos y rojos.
Keigo inclinó la cabeza al ver el amanecer y parpadeó. Era precioso. ¿Podría Izuku ver la salida del sol en las instalaciones? Esperaba poder hacerlo. El chico excitable parecía de los que aprecian las pequeñas cosas, como los amaneceres. Una alarma sonó en la otra habitación, sacando a Keigo de su estupor congelado. Necesitaba controlarse, actuar como lo había hecho solo levantaría sospechas. Keigo necesitaba recomponerse, actuar como lo había hecho hace una semana. Antes de que lo lastimaran. Antes de ver la judía verde. Antes de conocer al chico por mensajería instantánea de plumas. Keigo deseaba con todas sus fuerzas volver a eso. Pero se había trazado una línea en la arena. Una presa se rompió en el corazón de Keigo. La binariedad de antes y ahora era tan dura que Keigo no sabía cómo empezar a fingir que su mente no estaba llena de visiones de Izuku atrapado y torturado, triste y solo en las instalaciones de la comisión. Una náusea agitada le revolvió el estómago, Keigo tuvo que tragarse el ácido tratando de escapar. En teoría, Keigo conocía su misión, ser normal. Interpretar el papel de Aux. No levantar sospechas. Le habían encomendado misiones más difíciles, misiones moralmente reprobables que lo dejaban con noches de insomnio, o que lo dejaban con una sensación de vacío y vacío durante días o semanas. Esto debería ser fácil. Siempre interpretaba un papel. Keigo era un actor de verdad. Cada sonrisa burlona a la cámara, cada signo de paz y guiño a un fan, cada reverencia al aceptar un encargo más, todo era una actuación. Vivía su vida en un escenario y ansiaba el día en que pudiera hacer una reverencia e irse sin que lo arrastraran a hacer otro bis. Estaba cansado y sentía que, de alguna manera, había terminado en el escenario con luces cegándolo y no solo desconocía los diálogos ni la estructura de la producción, sino que todos hablaban en vietnamita. No debería parecer una tarea tan imposible, pero lo era. Una segunda alarma se activó tras la anterior. Una melodía más suave se unió al estridente bip bip. Keigo parpadeó al ver el cielo ahora azul sobre los otros edificios desde su ventana. Su mente se sentía como melaza al darse cuenta de que era su alarma, advirtiéndole que debía salir a patrullar. Keigo, aturdido, tiró de la camisa que había usado la noche anterior para conocer a Aizawa y se quedó mirándola con la mirada perdida. Sabía que necesitaba ponerse su traje de héroe. Pero ya no estaba realmente apegado a su cuerpo. Más bien, aquello que lo hacía ser como era crecía como musgo en su exterior. Su cuerpo era una máquina oxidada y atascada, y por mucho que lo intentara, Keigo no podía mover sus articulaciones. Pero no se daba por vencido, así que siguió intentándolo y, al cabo de un rato, pudo tambalearse torpemente por el pasillo hasta su habitación. Se cambió de ropa mecánicamente. La sensación del suave fleco de su chaqueta de piloto rozando su mejilla era como WD-40, que le permitía mover las articulaciones y le permitía asentarse un poco más en sí mismo. Pasó una pierna por el balcón antes de detenerse, recordando que tenía que hacer la higiene diaria mínima. Regresó al baño arrastrando los pies y agradeció aún más haberlo hecho, ya que el fuerte sabor a hierbabuena en su lengua lo hizo volver a su sitio. El cepillado rítmico le hizo sentir como si tuviera un control provisional sobre su propio cuerpo. Se echó agua fría en la cara y sintió que el control se afianzaba. Al mirarse su propio reflejo en el espejo, Keigo hizo una mueca ante la expresión vacía y exhausta. Hoy iba a ser un día duro. Al salir por la ventana, sintió la adrenalina al pasar el aire. Abrió las alas de golpe y se estremeció al sentir el latido en el pecho y la energía que lo invadía. Por fin, cualquier tontería de la mañana que lo estorbaba quedó a un lado y pudo hacer su trabajo. Técnicamente, Aux debía ir en persona al edificio de la agencia LADA todas las mañanas antes de empezar su patrulla, pero la idea de fingir que no estaba a punto de desmoronarse mientras su vida daba un vuelco era algo que simplemente no podía soportar. Saltarse el registro en persona era algo que hacía con cierta regularidad, así que era poco probable que enviara alguna señal de alerta a los encargados de su agencia. Era doblemente probable después de una vergüenza como estrellarse de cara contra una valla publicitaria tras distraerse con un niño que le recogía una pluma para divagar sobre algún héroe acuático desconocido, como un ejemplo totalmente ajeno y no algo que hubiera sucedido el día anterior. Sin embargo, hablando de eso, Aux quería saber más sobre Perifitón, la heroína incrustante. Parecía genial. Keigo se mordió el labio mientras volaba sobre la ciudad, lanzando algunas plumas aquí y allá. Algunas fueron para ayudar a llevar la compra a unos ancianos, otras para evitar que los niños salieran corriendo a la calle, y un pequeño grupo para ayudar a un gato a bajar de un árbol. No iba a mentir, estaba un poco aburrido.
No lo malinterpreten. No deseaba una tragedia para los civiles de su zona, pero una pequeña parte de Keigo deseaba más y estaba un poco decepcionado por la falta de distracciones significativas. Suspiró y se concentró en las plumas del suelo para escuchar al pequeño grupo que se había formado y lo señalaba. Captó las palabras de decepción por no bajar ni unos segundos para charlar. Parecían respetar a un héroe concentrado, pero Aux solía ser bueno haciendo varias cosas a la vez, e ignorar al grupo le resultaba un poco extraño. Keigo consideró bajar durante 4 segundos antes de descartarlo. A esas alturas, Keigo no tenía que fingir una sonrisa ni soltar chistes aún más falsos. La idea de tener que bailar esa canción ahora mismo le ponía los pelos de punta. Sin embargo, no era como si no pudiera ignorar a la gente que lo saludaba, así que les montó un espectáculo desde el aire. Tras varias zambullidas y volteretas, con las plumas arqueándose hacia arriba y hacia abajo en divertidos patrones, Keigo siguió adelante. Estaba teniendo un mal día y esperaba que esto fuera suficiente. De verdad que no quería recibir una llamada, ni peor aún, una visita, de su cuidadora. No era tan mala como la que había tenido de pequeño, pero su rostro era de piedra, literalmente, e imposible de interpretar para Keigo. Lo incomodaba, ya que nunca podía adivinar lo que pensaba, así que se esforzaba por evitarla lo máximo posible. La comisión era consciente de su aversión y, en lugar de usarla en su beneficio, se aseguraban de enviarla solo cuando la había fastidiado de verdad. La mayoría de sus interacciones eran por mensajes de texto o entregando archivos anónimos a su apartamento. Normalmente era agradable tener un poco más de libertad, pero sabía que si la comisión se enteraba siquiera de lo que tramaba, la enviarían y cualquier libertad que hubiera podido obtener de la comisión desaparecería. Si fuera honesto consigo mismo, esto podría ser suficiente para ser despedido. Keigo voló hasta un tejado y se sentó en el borde. Pateó con fuerza, mordiéndose el labio con tanta fuerza que le salió sangre. Se agarró el pelo y tiró con fuerza. Contuvo la respiración, sabiendo que gritaría si se quedaba sin aire. No tenía sentido. No sabía por qué toda esta situación lo afectaba. Aux había ayudado a liberar a niños la mitad de jóvenes y en situaciones el doble de complicadas que Izuku. Keigo sabía de primera mano que la comisión cuidaba muy bien de sus bienes. Izuku no corría peligro real. Nunca dejarían que uno de sus juguetes quedara totalmente destruido a menos que tuvieran uno de repuesto. Y Keigo dudaba que tuvieran otro don curativo en el bolsillo de su calibre, dados los esfuerzos que parecían hacer para controlar al niño. Por tanto, Izuku estaría bien. El niño todavía estaría respirando y vivo, incluso si pasaran algunas semanas antes de que Eraserhead reuniera la información y los héroes necesarios para el rescate. Sin embargo, la vocecita en la cabeza de Keigo gritaba que la diferencia entre estar vivo y estar bien era tan corta como la Tierra de la Luna. Y peor aún, que la comisión estaba más que conforme con mantener a sus mascotas favoritas en el vacío del espacio entre ambas. Más aún si consideraban que era lo mejor para la HPSC. Keigo sintió que sus alas se estremecían y se hinchaban, enroscándose sobre sus hombros como un chal protector. Una presión repentina le apretaba los pulmones, dificultándole la respiración. Necesitaba irse. Necesitaba moverse. Necesitaba aire. Antes de darse cuenta, Keigo se tambaleaba hacia el pavimento. Despistado. Se recuperó y salió disparado hacia el cielo. Una vez sobre los edificios, se obligó a ir lo más rápido posible. Necesitaba irse. Ya no podía estar allí. Inclinó sus alas en una corriente de aire, impulsando su ritmo vertiginoso. La ansiedad y el miedo no pudieron atraparlo tan rápido. El viento azotaba su cabello de una manera que calmaba el constante y doloroso deseo de ser acicalado. El rugido del viento llenaba sus oídos, ahogando cualquier pensamiento que lo envolviera. El calor del sol en su espalda y plumas lo hacía sentir imparable e invencible. Cada aleteo era un fuelle que avivaba el fuego ardiente que comenzaba en su espalda y hombros, pero que envolvía todo su pecho. El fuego lo quemó todo menos la necesidad de escapar, que lo impulsaba cada vez más lejos. Ver el océano debajo de él finalmente sacó a Keigo de su carrera desesperada. Reduciendo la velocidad a un planeo circular, miró a su alrededor. El agua brillaba bajo el sol del mediodía. La bahía cerrada era completamente visible desde su mirador y pequeños barcos se mecían en el agua. Una ciudad se alzaba a ambos lados de la bahía, pero la del este era más grande y tenía algunos edificios reconocibles. Era Kumamoto. Aux revisó su teléfono con fuerza. Solo habían pasado unos 10 minutos. Había recorrido unos 100 kilómetros en 10 minutos. ¡Santa mierda!
600 kilómetros por hora, incluso con viento, era una locura. La última vez que lo habían probado, su velocidad máxima era de poco menos de 400 kilómetros por hora. No podía aguantar tanto, pero tenía la resistencia para mantenerla durante una buena media hora. Con razón le dolían los músculos de vuelo y sentía la cara quemada y entumecida por el viento. Keigo planeó hasta la orilla cercana. La arena seguramente se le metería en las plumas, las botas y el traje de vuelo, pero ya era demasiado tarde. Se quedó de pie en la orilla arenosa y echó la cabeza hacia atrás con un suspiro. Cerró los ojos para absorber el cálido sol de la tarde en su rostro. Era un buen contraste con el frío aire invernal. Sus alas se agitaron un poco antes de posarlas sobre la suave arena. No había forma de que pudiera quitarse esa pequeña treta como parte de alguna vergüenza. El HPS se enviaría a su manejador en persona, lo sabía. Su teléfono vibró en su bolsillo. Probablemente eran ellos, y no había forma de que respondiera ahora mismo. Iba a ignorarlos todo lo que pudiera, ya estaban enojados, así que ¿qué sentido tenía? No es como si responder con prontitud redujera los castigos. Keigo también sabía que estar en el ojo público lo mantenía a salvo de los peores castigos ahora, así que podía ignorar la llamada telefónica. También podía ignorar la punzada de ansiedad que recorrió su cuerpo y le dejó un hormigueo en los dedos de las manos y los pies cuando su teléfono dejó de vibrar, solo para volver a vibrar menos de 2 segundos después. Estaba bien. Estuvo bien. Keigo movió sus alas en la arena, formando un semicírculo a su alrededor. La arena se sentía increíble y empezó a hundir las alas cada vez más en la arena fría. Una parte de él quería tumbarse y retorcerse boca arriba como un perro que se rasca la espalda, pero se contuvo. Relajó las alas, dejando de moverse lentamente y se concentró en todo menos en sus deseos animales. Respiró hondo y con calma varias veces, contando al ritmo de las olas que rompían en la orilla. Era un momento bonito y relajante. El brillo del sol sobre las olas azules cristalinas parecía purpurina. Los verdes y grises descoloridos de la costa recortaban los vibrantes azules del océano y el cielo como las grietas de una acera vieja. El olor a salmuera en el aire se mezclaba con el de protector solar y un carrito lejano que vendía frituras. El suave romper de las olas y las risas lejanas de un grupo de jóvenes jugando al voleibol desataron lentamente al héroe. Sonaban tan despreocupados que Keigo no pudo evitar sonreír. Como héroe, su trabajo era asumir las dificultades para que otros pudieran disfrutar de esos momentos de alegría y despreocupación. Él podía hacerlo. Keigo sintió que su sonrisa se ensanchaba al mirar el océano una vez más mientras se sacudía la arena de las alas. Sintió como si se estuviera sacudiendo las tonterías que lo habían estado atormentando todo el día, toda la semana, mientras se quitaba la arena. Keigo podría ser Aux, y Aux podría ser el héroe que esos felices civiles necesitaban. Aux podría salvar a la gente con una velocidad increíble y una sonrisa juguetona. Aux podría salvar a Izuku. Se giró para irse y su estómago rugió con fuerza. Sintió que se le enrojecía la cara de vergüenza. Los halcones podrían salvar a todos, después del almuerzo. Tras un buen almuerzo de pollo teriyaki y una llamada incómoda, se sentía completamente libre. La llamada era con una de las compañeras de su agencia Y. Se fue. Pero viéndolo por el lado positivo, logró librarse de la evaluación psicológica y de los 3 días libres obligatorios, y en su lugar, simplemente consiguió cubrir el resto de su turno con la promesa de hablar con ella en persona al día siguiente. Eron era una gallina a veces, pero ha sido una compañera desde que Keigo nació, y parecía haber decidido tomarlo bajo su protección en cuanto lo vio. Su arriesgada evasión del protocolo fue un detalle de su parte. Él no sabía que existía un protocolo para cuando un héroe respondía a una pregunta por mensaje de texto como ¿por qué volaste 100 kilómetros al sur? ¿Estás bien? Con un creo que acabo de tener un ataque de pánico y volé muy rápido, jaja. Al parecer, este tipo de interacción se consideraba señales de tensión mental o fatiga y era extremadamente preocupante, nada gracioso. Es bueno saberlo para el futuro. Nada de bromas sobre ataques de pánico. Sobre todo con Eron. Tener el resto del día para regresar tranquilamente a su apartamento era, al menos, agradable. La falta de presión de tener que ser un héroe eficaz y digno también lo era. Los pensamientos interminables se soltaron de sus espirales asfixiantes alrededor de sus pulmones, lo que le permitió a Keigo respirar por primera vez en semanas. Sentarse en la playa con los pies en la arena probablemente también ayudaba. Las playas eran solo superadas por volar alto en el cielo como lugares tranquilos.
La respuesta de Outs HPSC a Probet PRA ¿por qué le gustan tanto las playas? Sería algo así como una broma sobre cómo le gustaba lucir sus increíbles abdominales de héroe y ver a todas las bellezas en traje de baño terminar con un guiño coqueto. Pero en realidad a Keigo le gustaban los ritmos constantes en los que podía perderse. Las olas se movían en un constante torrente de agua que se precipitaba y se enroscaba, entrando y saliendo a lo largo de la arena. Las patas de un cangrejo parecían un juguete de cuerda mientras sus patas marcaban 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 mientras se lanzaba por la arena. Los brazos de un nadador se curvaban hacia arriba y luego volvían al agua a un ritmo constante. Incluso los graznidos de las gaviotas tenían un vaivén constante, lo que hacía que Keigo quisiera unirse a sus propios gritos de rapaz. Él nunca participó, pero sus instintos básicos querían ver cómo reaccionarían a sus propios gritos desgarradores, pero el HPSC tendría un verdadero ataque de histeria si hiciera algo así en público. Keigo se recostó y comenzó a aletear lentamente en la arena. Sacar la arena de las alas era un auténtico fastidio, pero logró rascar la piel irritada que, por mucho que intentara, no conseguía rascarse del todo. Por eso las playas son mejores que los bosques cercanos para encontrar los lugares más tranquilos. Normalmente no se puede bañar en la arena de un bosque. Suspiró cuando la arena finalmente alcanzó la piel seca y con picazón de sus alas, emitiendo un suave arrullo. Con la boca cerrada, podría confundirse con un zumbido extraño, así que no se preocupó demasiado y se permitió arrullar de nuevo. No debería dejarse llevar por sus tendencias más propias de los pájaros, ya que soltarse un par de veces solía llevarlo a perder el control de las más difíciles de disimular. Pero había tenido un mal día. Y desde fuera, solo era un tipo jugando con arena y tarareando, no un bicho raro de los pájaros, dándose un baño de tierra y haciendo alegres ruidos de pájaro. Un escalofrío le recorrió la espalda al sentir que una de las muchas plumas de alfiler que no alcanzaba entre los omóplatos finalmente se rompía. Reprimió un grito de alegría y se incorporó a toda prisa. Necesitaba volver a Kyushu. Ni siquiera debería estar aquí, y ya había perdido bastante tiempo. Se calzó las botas de golpe, ignorando los montones de arena que se habían acumulado. De todas formas, no las usa para nada más que aterrizar y despegar. ¿Para qué caminar cuando se puede volar? Tras ponerse de pie, cerró los ojos y se concentró en vibrar cada pluma de sus alas, intentando vagamente sacudirse la arena lo máximo posible. Sentir cómo la arena se sacudía y las plumas chocaban era un poco abrumador. Pero no fue suficiente estímulo para ahogar la sensación de unas pequeñas manos temblorosas aferrándose a la pluma distante. Keigo se quedó paralizado, totalmente absorto en el golpeteo esporádico. Todo lo demás a su alrededor se desvaneció mientras luchaba por descifrar el código Morse confuso. ¿Estás ahí, Kei? Keigo sintió una extraña mezcla de entusiasmo por el apodo y ansiedad por lo temprano que Izuku se comunicaba con él. Le había dicho que solía hablar con él después de terminar sus tareas escolares. Keigo rezaba para que el gran día del chico fuera en realidad solo exámenes que terminaban antes de lo habitual. Siempre Isu. Fue un poco atrevido darle un apodo al niño sin preguntar, pero el niño acortó su nombre y el código Morse fue tedioso. No puedo. El golpeteo se volvió muy tembloroso después de eso, aunque Keigo intentaba descifrar el código Morse, pero era ininteligible. El agujero que le habían perforado en el estómago se ensanchó. El golpeteo cesó y extendió la pluma para devolver el golpe. No puedes hacer que... No hagas esto más. Huele. Haz que pare. La respuesta fue más lenta y constante, pero el contenido le provocó una descarga de adrenalina. Keigo se recordó a sí mismo que era un héroe y que estaba entrenado para este tipo de cosas. Respiró hondo y respondió como Aux. ¿Qué duele? Todo. Una oleada de hielo recorrió el pecho de Keigo y se extendió hasta sus manos y pies. Empezó a sentir entumecimiento y hormigueo, y concentró aún más la pluma que Izuku tenía en las manos. Estaba presionada contra lo que debía ser la cara del niño, que empezó a vibrar con palabras murmuradas, o posiblemente sollozando. Keigo no pudo distinguirlo del todo y eso lo destrozó. Debería haber dejado más de una pluma para que el niño pudiera hablar, nada de tonterías de código Morse. Intentar consolar a Izuku solo hizo que Keigo se sintiera aún más fracasado, pues el chico simplemente apretó la pluma con más fuerza, clavándola más en su suave mejilla. Necesitando cambiar de táctica, Keigo comenzó a acariciar suavemente la punta de la pluma contra su mejilla. Tras lo que pareció una eternidad, concentrado en la suave mejilla y la ligera humedad de lo que debían ser lágrimas, Izuku finalmente respondió. Lo siento. Keigo odiaba eso.
El niño no debería sentir que tiene que disculparse por llorar. Está bien. ¿Estás bien? Hubo una pausa. Una pausa larga. Demasiado larga, en la que Izuku simplemente acarició el fino mango desde la punta hasta la pluma con un dedo tembloroso. Tras una eternidad, la caricia se hizo más lenta y la presión de la mano del niño se posó suavemente sobre la pluma y un dedo comenzó a golpear las púas. No. La mano se movió antes de que se teclearan rápidamente unas letras. Sangrando otra vez. Keigo no recordaba haber despegado, pero de repente estaba en el aire, dirigiéndose hacia el niño. La suave presión de su mano temblorosa guiaba su camino. ¿Dónde? No hubo respuesta. Keigo aleteó cada vez más rápido. ¿Dónde sangra? La presión plana se transformó en una curva alrededor de la pluma en un agarre débil. Keigo intentó una vez más una respuesta. ¿Isu? Responde, por favor. Un espasmo estremecedor recorrió la pequeña mano que agarraba su pluma. Esta se quebró. Keigo dejó de respirar mientras las sensaciones que se desvanecían de la pluma llenaban su mente. La humedad goteando, la mano inmóvil alrededor de la fractura, la superficie plana donde descansaban la punta y la pluma ahora que la pluma estaba partida en dos. Se concentró en cualquier resto de sensación mientras la habilidad de la pluma se reducía a una simple ubicación. Keigo oyó un grito lejano y abrió los ojos de golpe. Estaba prácticamente en picado, abrió las alas de golpe y se agarró antes de caer al suelo. Menos mal que estaba esa persona, o probablemente sería una mancha en el pavimento. Intentó seguir las sensaciones desvanecidas de la pluma rota, solo para sentir que otra pluma se movía en otra dirección. Debía de estar en un bolsillo y chocar contra una mano callosa mucho más grande. Cabeza borradora. Aizawa Shouta, dando un giro cerrado, estableció una nueva trayectoria. Batió las alas con más fuerza y deseó otra corriente de aire mientras sus músculos de vuelo le gritaban. Izuku necesitaba ser salvado ahora. Keigo rezó para que la reputación de Eraserhead como extremadamente eficiente fuera cierta. Capítulo 6. Aizawa y Pose, al rescate notas. Deola Aara. Te dije que sería rapidísimo. 2 días está genial, si me permiten decirlo, jajaja. Disfruta del caos de este capítulo. 3 Gracias a mi mejor amiga por leer y ser mi beta favorita. 333 Ni siquiera conoce y lee todas mis tonterías, jajaja. 3 Te quiero, @sasi_chemist. Todas las comas que ves. Todas las puso ella, Ayahua. Soy pésima con la gramática. X. También me dijo que era un poco gráfico, pero no tan malo como advertencia. Digamos que no fui muy amable con nuestro pequeño bebé, pero sin más preámbulos. Disfruten. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Aizawa acababa de explicarle a Netsu todo lo que había aprendido sobre los 2 Midorillas cuando sintió que algo tiraba de su bolsillo. La pequeña pluma roja que Aux le había dado se alejó rápidamente y voló hacia la ventana. Shouta sintió que su rostro se contraía de confusión cuando la pluma empezó a golpear el cristal. Netsu rió entre dientes mientras se llevaba la taza de té a la boca, que sonreía constantemente. El grito de Netsu, aquí viene. Fue la única advertencia real de Shouta antes de que la gran mancha roja que era Proero, Aux se estrellara contra la ventana. El joven héroe cayó al suelo convertido en una maraña de extremidades y alas. Su rostro sangraba por los numerosos cortes causados por los cristales rotos que llenaban la habitación como confeti. Shouta se puso de pie al instante, sacando con sus manos expertas el botiquín de primeros auxilios de su cinturón. Arrodillándose con cuidado para evitar cortarse, sintió una punzada de ansiedad al ver lo inmóvil que estaba Keigo. Si el chico estaba inconsciente tras estrellarse contra una ventana de triple cristal, no sentiría ninguna compasión si Aux se quejaba de dolor de cabeza después. Si el chico se había dado una conmoción cerebral, sería bueno para que aprendiera a ir más despacio. Cuando las manos de Shouta se acercaron a su sien sangrante, Keigo se abalanzó. Agarró las muñecas de Shouta con tanta fuerza que seguro le dejaría moretones. Halcones, gruñó Shouta mientras el agarre se apretaba aún más. Sintió que sus huesos empezaban a rechinar. ¡Ay! Halcones. Halcones. Shouta ahora temía que el chico le apretara las muñecas tan fuerte que se las rompería. Estaba seguro de que todo era producto de su imaginación, pero juró que podía oír sus huesos crujir como madera vieja mientras que Igo, visiblemente presa del pánico, apretaba con cada vez más fuerza. Shouta siseó entre dientes. Keigo. Con una rapidez antinatural, Keigo giró la cabeza para mirar a Shouta.
Algo le dio un vuelco en el estómago al ver cómo los ojos dorados de Keigo se dilataban y cambiaban rápidamente de casi completamente negros con un iris diminuto a casi completamente dorados con apenas un pequeño pinchazo en la pupila. No parecía que el chico estuviera del todo presente, y Shouta presentía que no se debía a una conmoción cerebral por la ventana. Algo lo había impulsado a entrar como un cohete en la oficina de Netsu. Shouta no era un experto en comportamiento humano, pero esta no era una actividad vespertina normal. Gritaba pánico y angustia. Netsu comenzó a moverse hacia los dos, solo para que Aux dejara escapar el chillido animal más espeluznante. Netsu se congeló y Shouta se estremeció. Honestamente fue lo suficientemente fuerte como para hacer que sus oídos zumbaran y su ya dolorida cabeza palpitara. Poco después de que el chillido terminara, el chico comenzó a agitarse. Shouta intentó detenerlo, pero no fue muy efectivo desde su posición agachada sobre sus rodillas y ambas manos básicamente en garras humanas. Shouta se estremeció al ver el vidrio clavándose en los brazos y piernas de Keigo. Shouta dirigió sus ojos al ahora hinchado principio, intercambiaron miradas antes de que Netsu asintiera y retrocediera. Shouta no está seguro de cómo Aux pudo sentir a Netsu detrás de él, pero una vez que estuvo más lejos, los movimientos de Keigo se transformaron en él cayendo al suelo. Escalofríos de todo el cuerpo lo recorrieron mientras mantenía sujetas las muñecas de Shouta. Las afiladas uñas de Keigo se habían curvado en la suave piel de la parte inferior de su muñeca, pequeñas gotas de sangre brotaron y rodaron por las palmas de las manos de Shouta. Keigo, tienes que soltarlo o dejar que Netsu se acerque. Shouta se esforzó mucho por suavizar su voz grave y grave para que sonara algo remotamente tranquilizador. Claramente no fue suficiente, pues las uñas de Keigo se le clavaron más profundamente en la piel, provocando que Shouta jadeara de dolor. El chico negó con la cabeza vigorosamente y Shouta contuvo un suspiro. Tienes que dejarme ayudarte. Estás sangrando. En algún lugar del cerebro de Keigo debieron de cruzarse las conexiones durante este ataque de pánico, o tal vez fue al romper la ventana. Shouta no lo sabía con certeza, y no le importó más allá de la leve vergüenza, ya que el chico interpretó cada uno de sus esfuerzos por calmarlo como señales para enloquecer aún más. Y vaya si se asustó aún más. Las plumas salieron disparadas en todas direcciones, por suerte no afiladas, mientras emitía una serie de fuertes y angustiados chillidos de pájaro. Sus 6 extremidades volvieron a agitarse, pero ahora con más vigor. Las plumas derribaban cuadros de las paredes y algunas se afilaban justo al chocar con los muebles, clavándose en los cojines. Aux pateaba los cristales rotos y se hundía aún más en él. Para su fastidio, durante todo esto, el agarre de las muñecas de Aizawa se mantuvo increíblemente firme, y no tuvo más remedio que intentar esquivar los cristales, las plumas y las extremidades que salían volando. Le recordó algunos de los entrenamientos infernales que Netsu le había impuesto durante su época como estudiante de la UA. Resistió un buen rato hasta que evitó que un puñado de cristales le dieran en los ojos, pero sus ojos se abrieron de par en par cuando un ala musculosa vino desde la otra dirección, con fuerza y rapidez, directo al puente de su nariz. El fuerte chasquido y el dolor punzante hicieron que a Shouta se le llenaran los ojos de lágrimas. Podía sentir cómo su nariz estaba rota y ahora ligeramente desplazada, mientras la cálida sangre burbujeante corría por su rostro. Gruñó. Estaba harto de esta mierda. Shouta estaba funcionando con casi nada de sueño, demasiadas tazas de café y en el peor momento. Le había dicho a Recovery Girl que intentaría dejar de fumar, así que el dolor de cabeza por la abstinencia de nicotina casi se cuadruplicó, además de la nariz rota. Activó su don haciendo que todas las plumas que no estaban unidas al niño que aún se agitaba cayeran al suelo. Al ver una abertura, Shouta saltó por encima del hombro de Aux para acurrucarse entre sus alas. Los brazos de Keigo estaban ahora cruzados firmemente contra su pecho, una camisa de fuerza de su propia creación. Shouta movió los codos para guiar las alas aún batientes hacia adelante. Era una mala recreación de la posición de autoconsuelo que Shouta había visto hacer al niño la noche anterior. Algo en eso pareció calmar a Keigo, o se estaba cansando mientras cambiaba a principalmente sacudir los hombros como si estuviera tratando de quitarse a Shouta de la espalda. Bromas sobre el niño, esto estaba lejos de ser su primera experiencia en contener a adolescentes en pánico, que eran peligros para sí mismos o para los demás. Algunos días, ser un profesor de secundaria era un infierno. Una vez que Shouta estuvo bastante seguro de que Keigo estaba calmado, en términos relativos, dejó caer su don. Contó hasta 3 y, sin que le salieran más plumas al adolescente mayor, asintió levemente y usó el pie para acercar el botiquín caído.
Las torpes contorsiones de usar las rodillas, los codos y los dedos de los pies para girarse y llevar el botiquín a una de sus manos aún atrapadas le recordaron a Shouta la importancia de estirarse. La próxima vez que su clase se quejara de estirarse, haría que todos hicieran exactamente eso como un ejercicio. Tal vez incluso se les ocurrirían otras horribles actividades contorsionistas adyacentes. Podría salvarles la vida, o la de alguien más. Finalmente, con el botiquín en una mano, intentó abrirlo con una sola. Keigo se sacudió hacia adelante justo cuando Shouta sacó un paquete de gasa del botiquín. El resto del botiquín cayó y se esparció por el suelo, mezclándose con el cristal. Shouta reprimió un gruñido de frustración. Abrió el paquete con los dientes y lo colocó sobre el peor corte, visiblemente libre de vidrio, en su sien. Shouta movió la otra mano para presionar el otro lado de la cabeza cuando se apartó de los cuestionables primeros auxilios. Sintiendo la sangre filtrarse por la gasa y mezclarse con la suya en las palmas, Shouta gruñó. No era culpa de Keigo, la verdad. Estaba teniendo un colapso total por algo. Probablemente la presión de las tareas que Shouta le había encomendado. Le preocupaba que fuera demasiado fingir ser normal, pero esto parecía extremo, pero estaba claro que el chico estaba completamente traumatizado por lo que sea que le haya hecho el HPSC, así que quizás sea culpa de Shouta por no haberlo tenido más en cuenta. Halcones, Keigo. Necesito que respiren y se tranquilicen. Necesitan primeros auxilios, están sangrando. Yo no, la voz de Keigo sonaba estrangulada y extraña, entre etérea y misteriosa, mientras un chillido ligeramente más bajo se superponía a las palabras. Intentó negar con la cabeza, pero no pudo, pues Shouta se esforzaba por mantenerla quieta. Yo no. Yo no. Yo no. Shouta deseó no tener la nariz rota o inclinaría la cabeza hacia adelante para golpear la espalda de Keigo con un suspiro. En cambio, Shouta simplemente dejó escapar un largo suspiro. Esto no tenía sentido y no llegaba a ninguna parte. La irritación le hervía bajo la piel. Estaba a punto de soltar algo de lo que sabía que se arrepentiría cuando Netsu intervino desde la esquina. ¿Qué quieres decir, Keigo-kun? Las palabras demasiado alegres llamaron la atención de Keigo y el héroe se congeló. Yo no. Isu. ¿Qué pasa con Izuku-kun? Está sangrando. Shouta no podía verle la cara, pero parecía destrozado. Keigo empezó a intentar mecerse suavemente hacia adelante y hacia atrás, esta vez con un ritmo autoconsolador. Shouta aflojó la presión sobre los lados de su cara, moviéndose con el niño. Pedí ayuda. Supliqué. Con dolor. Mucho dolor. Sangrando. Una pluma rota. No puedo alcanzarlo. El niño sollozó entrecortadamente mientras se hundía en el pecho de Shouta. No puedo ayudarlo y está sangrando. Tras decir eso, Aox se desplomó como un juguete de cuerda que se le agotó el resorte. Las manos que sujetaban las muñecas de Shouta finalmente se soltaron. Shouta extendió la mano y estiró los dedos, sintiendo cómo la sangre volvía a fluir hacia ellos. Los brazos de Keigo se apoyaron en su regazo. Shouta no podía verle la cara de frente, pero notaba que estaba flácida. Shouta frunció el ceño profundamente mientras aplicaba al chico primeros auxilios menos cuestionables. Pinzas teñidas de rojo como curitas y esparadrapo fueron colocadas en la cara, los brazos y las piernas del niño. Shouta creyó ver sangre saliendo de entre las plumas de una de las alas de Aox, pero no pudo llegar a la piel sin que el niño, ausente, se apartara. Trabajó con eficiencia y en un abrir y cerrar de ojos estaba frotando su propio ungüento antibiótico y vendajes alrededor de los cortes en forma de media luna de sus muñecas. Ignoró la sangre que se secaba en su labio superior y barbilla. Volvería a sangrar cuando Recover y Gel la colocara, así que no tenía sentido limpiar hasta entonces. Shouta se estaba tocando la nariz con cuidado cuando Netsu se aclaró la garganta. Ya limpié todo el vidrio que pude. Si pudieras llevar a Keigo-kun al sofá, puedo terminar. Shouta miró a su jefe. En sus pequeñas manos sostenía una escoba y un recogedor, que usaba para señalar el sofá más alejado de la ventana rota. Las rodillas de Shouta crujieron al agacharse torpemente para sujetar a Keigo. Shouta pasó por encima de su hombro, con cuidado de no patearle la cabeza, solo para aplastar un cristal bajo su bota. Keigo se estremeció ante el ruido, lo que sorprendió a Shouta. El chico parecía estar completamente desorientado, con los ojos vidriosos y entrecerrados, pero aún estaba consciente de su entorno, lo cual, Shouta decidió tomarlo como algo positivo, tal vez de que Keigo estuviera saliendo de aquello poco a poco, y no como una señal de hipervigilancia alarmante. Tan despacio como pudo, Shouta extendió la mano y cargó a Keigo sobre su hombro, como si fuera un bombero.
Las alas sueltas eran un obstáculo adicional, lo que obligaba a Shouta a arrastrar torpemente los pies para evitar pisar las plumas, ahora erizadas y llenas de vidrio. Con un gruñido, bajó al niño para que se tumbara de lado. Shouta maniobró sus brazos y alas para no quedar atrapado, esperando que fuera una posición cómoda. Hacerlo sentir cómodo era lo único que Shouta podía hacer por Keigo en ese momento. Odiaba no poder hacer nada para arreglarlo, fuera lo que fuese. El chico obviamente estaba tan cerca de estar bien como Shouta de Venus, es decir, nada. Tras sus ojos distantes y vidriosos, Keigo parecía exhausto y asustado. Las manos de Shouta empezaron a temblar, como si necesitaran hacer algo para ayudar al niño angustiado que tenía delante. Impulsivamente, Shouta se inclinó hacia adelante y pasó los dedos por el pelo rubio oscuro, alborotado por el viento. Keigo emitió un suave arrullo, ligeramente sorprendido, antes de apoyarse en la mano. Cerró los ojos mientras Shouta pasaba la mano por el pelo unas cuantas veces más. Con cada caricia, la evidente angustia de su rostro se desvanecía en una expresión de felicidad y relajación. Pequeños arrullos y bufidos de felicidad brotaban de sus labios laxos. Shouta no pudo evitar sonreír cuando Keigo hundió la cabeza en el cojín y dobló una de sus alas sobre su cuerpo. Una mano se extendió por el borde de las esponjosas alas rojas como un niño podría sujetar el borde de una manta. Shouta tardó un tiempo vergonzosamente largo en recomponerse y volverse hacia su jefe. La amplia sonrisa cómplice en el rostro de Netsu hizo que Shouta frunciera el ceño. ¿Debo hacer los papeles de adopción? Shouta cruzó la habitación hasta el escritorio de Netsu y se dejó caer en una de las lujosas sillas. ¿Es ahora realmente el momento de bromear? Ah, probablemente no. Netsu se levantó de un salto y se sentó en su gran y afelpada silla de escritorio. Golpeó la pila desordenada de papeles contra el escritorio varias veces, ordenándolos y luego los volvió a colocar en el archivo. Esperaba tener más tiempo para hacer un reconocimiento. Pero a partir de esta actualización, puede que tengamos que actualizar el horario e improvisar sobre la marcha, ya que parece que el tiempo apremia. ¡Qué eufemismo! Shouta se pasó una mano por la cara, solo para arrepentirse de inmediato de tocarse la nariz rota. Sintió algo brotar de su cara y apenas se movió lo suficientemente rápido como para ahuecar una mano bajo su rostro y atrapar el chorro de sangre que cayó. Netsu le entregó a Shouta un pañuelo bordado muy bonito, que no dudó en sostener sobre su nariz sangrante, sin duda arruinándola. Bien merecido le estaba el rata por tratar la bufanda de captura de Shouta como su propio nido personal y su hombro como su propio vehículo personal. En realidad, a Shouta normalmente no le importaba, pero el desgaste adicional y el deshilachado por los principios amasando con sus garras lo llevaban a tener que comprar bufandas más a menudo. Y Shouta había comprado esta hacía apenas una semana. Mirando las ahora grandes salpicaduras de sangre que se secaba rápidamente, suspiró. Isashi lo obligaría a comprar una nueva al menos para las clases, ya que las manchas de sangre estaban bien para intimidar a los villanos, pero no para los estudiantes. ¡Qué fastidio! Un suave ruido se escuchó desde el otro lado de la habitación y Shouta suspiró nuevamente. No creo que Aux debería estar en el equipo. No creo que tengamos otra opción, Shouta-kun. Netsu juntó las patas frente a él, sobre el escritorio, con un suspiro. Es el único que puede determinar con exactitud dónde se encuentra retenido Izuku-kun. Quizás pueda usar cámaras pirateadas una vez en las instalaciones, pero eso podría ser imposible. Y, en cualquier caso, necesitaremos que Aux nos ayude a localizar la zona más amplia a la que debemos dirigirnos. Shouta se desplomó hacia adelante, apoyándose solo en los codos sobre las rodillas. Una oleada de agotamiento lo invadió. Lo sé, apretó los dientes. Simplemente no me gusta. Girándose para mirar por encima del hombro, Shouta observó al ausente Keigo, acurrucado en el sofá. Señaló con el pulgar mientras se giraba para mirar a su jefe. Si esta es su respuesta a estas alturas, será un lastre. ¿Y si Izuku es encontrado muerto? Destellos de más crisis nerviosas llenas de plumas llenaron la mente de Shouta antes de que la voz de Netsu lo interrumpiera. Tendremos que rescatar al chico cuanto antes. La sonrisa que se extendía por el rostro de Netsu se balanceaba a la sombra de lo normal y lo salvaje. Un escalofrío recorrió la espalda de Shouta. Ahora. Netsu juntó sus patitas mientras su sonrisa se ensanchaba, dejando de lado la fina línea para convertirse en una sonrisa salvaje. Vamos al grano. Netsu ansiaba sangre, lo cual siempre resultaba aterrador. Shouta, y no por primera vez, estaba eternamente agradecido de estar con Netsu en el mismo bando.
Solo unas horas después, el pequeño equipo de héroes rebeldes llegó a una zona boscosa cercana, pero oculta, a las instalaciones de la comisión. Todos los héroes estaban sentados en la parte trasera de la camioneta. Netsu estaba sentado en el fondo, frente a una computadora. Se estaba conectando a la red de seguridad. Hackear no era uno de los pocos talentos aparentemente ilegales de Shouta, así que no tenía ni idea de qué hacía exactamente la rata mientras tecleaba. Pero su sonrisa frenética indicaba que se lo estaba pasando bien. Lo cual era objetivamente aterrador. Keigo se sentó justo frente a Shouta, preocupado. La concentración que le hacía fruncir el ceño y torcer la boca en una mueca severa le parecía incorrecta. Apenas hacía una hora, el chico aún se recuperaba de su siesta improvisada en el sofá de Netsu tras sufrir una crisis nerviosa. Shouta dudaba que Keigo hubiera superado la reacción dramática que había tenido al mensaje de Izuku, pero en cambio lo había dejado a un lado. Era algo que el chico debía haber hecho cientos, si no miles, de veces, por cómo lograba volver a concentrarse en un instante. Le dejó un mal sabor de boca. Reprimir este tipo de cosas no terminaba bien, ya que él sabía más que la mayoría. Las comisuras de sus labios se fruncieron. Tener a Aox allí era una mala idea. El chico era una especie de bomba de relojería, y Shouta esperaba que la explosión se produjera donde Keigo pudiera ir a salvo y no dentro de las instalaciones. Un hombro chocó contra el de Shouta. Parpadeó al ver la mirada preocupada de su prometida. El héroe de Isashi no se percibía en su expresión seria, ni en el uniforme táctico negro que todos vestían, ni en la sencilla trenza dorada que colgaba sobre su hombro. Los ojos de Isashi se movían de un lado a otro, sin siquiera intentar ocultar la intensidad con la que observaba el rostro de Shouta. Debió de ver algo, pues sus ojos se encendieron y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Deja de preocuparte tanto. Se inclinó para susurrarle a Shouta al oído. El tono bajó y el aire en su mejilla lo hicieron estremecer. Es un buen héroe, confía en él. Es cuestión de entrar y salir. Será fácil. Shouta le lanzó a su prometida una mirada inexpresiva. Es fácil para ti decirlo, señor conductor de escape que se queda en la camioneta. Isashi se encogió de hombros con una sonrisa juguetona. ¿Qué puedo decir? Estoy aquí para mantenernos dentro de la legalidad. No creo que nada de esto sea tan legal, Isashi. Ahí te equivocas, mi querido Shouta. La sonrisa más grande y cursi iba acompañada de unas molestas pistolas en los dedos. Soy el único aquí con carnet de conducir y soy yo quien conduce. Así que todo es totalmente legal. Si nos pillan y nos juzgan, quiero que lo digas palabra por palabra. Quiero ver al juez con un aneurisma. ¿Lo tienes, cariño? Isashi le guiñó un ojo, y Shouta puso los ojos en blanco. Odiaba admitirlo, pero la conversación tan tonta lo hizo sentir mejor. Se apoyó un poco en el hombro de Isashi, quien lo rodeó con un brazo y lo abrazó. Así, respirar era más fácil. Un parloteo emocionado proveniente de la esquina hizo que todos los héroes se volvieran hacia Netsu. ¿Te apuntas? Intervino finalmente Nemuri, quien había estado callada desde que la introdujeron en este plan a medias. Se sentía mal que solo hiciera una broma mediocre sobre cómo la estaban reprimiendo sexualmente, diciendo que necesitaba un mono ajustado, no un traje táctico estándar. Shouta se sintió un poco menos nervioso al ver que parecía haberse asentado un poco. Nemuri llevaba años lidiando con casos de trata de menores. Shouta aún recordaba haberla visto derrumbarse en un karaoke mientras contaba la historia entre lágrimas. Era su primer año como heroína hecha y derecha, y los héroes habían llegado demasiado tarde. Los traficantes decidieron cortar por lo sano y matar a los aproximadamente 20 niños y adolescentes que tenían cuando olieron que los héroes los perseguían. Nemuri había dado vívidas descripciones de niños muertos y envenenados mientras una alegre canción pop sonaba en la parte trasera del bar. Shouta tuvo dificultades para dormir esa noche, y no puede imaginar cuánto debió destrozarla. Este chico se encontraba en una situación totalmente distinta, pero Shouta había aprendido que las emociones son irracionales y que no les importan ese tipo de cosas, para su disgusto. Confiaba en que Nemuri sería profesional y mantendría la calma a pesar de su pasado. Le confiaba no solo su vida, sino también la de Isashi. Pero ser el único del equipo de extracción que no estaba totalmente desconcertado por este caso le estaba revolviendo los dientes. Emociones tan intensas pueden llevar a errores, por mucho que un héroe se esfuerce por compartimentar. Esto era un desastre y se esforzaba muchísimo por evitar el pesimismo, pero cada segundo que pasaba se le hacía más difícil. He logrado conectar todas las cámaras a la señal de seguridad.
También conseguí un mapa de las instalaciones y podré guiarlos una vez que puedan sacar a Izuku-kun. Netsu les entregó el intercomunicador. ¿Está listo el equipo de extracción? Shouta no se sentía listo. Quería más tiempo. Quería más información. Demonios, deseaba al menos tener un cigarrillo para calmarse. Pero, para su fastidio, le había entregado a la chica de la recuperación su último paquete cuando ella, con la cara roja y a punto de estallar, fue a la oficina de Netsu a arreglarle la nariz rota. Entregarle la caja la había apaciguado lo suficiente como para salvarlo de otro sermón mucho peor. Podía sentir la frustración que lo embargaba porque habían pasado casi 24 horas desde su último sermón y aún no había descansado lo suficiente, tenía la nariz rota, un esguince leve y sangrante en las muñecas, aún no se había recuperado de su lesión en el hombro y estaba a punto de emprender una peligrosa incursión. Como no podía dejar que ella lo besara para que todo eso desapareciera por miedo a caer en un posible coma por consumir demasiada energía. Ella le gruñó mientras se daba un golpe de acetaminofén con receta y miró a Netsu con enojo. Le había dicho con los dientes apretados que estaría lista para recibirlos a todos cuando regresaran, y que más les valía estar sanos y salvos, o sin más heridas. Esto último iba dirigido a Shouta, y él ni siquiera se molestó, pues también deseaba que dejaran de lastimarse. Hisashi le apretó el brazo, devolviéndole la atención. Le frotó la mano de arriba abajo intentando consolarlo. Shouta le dedicó una sonrisa forzada que, a juzgar por el ceño fruncido de Hisashi, probablemente se asemejaba más a una mueca de dolor. Dejándose caer hacia adelante, Shouta dejó caer la cabeza, con su largo flequillo negro cubriéndole los ojos. Era un desastre tranquilizador, y en parte por eso se dedicó a las hazañas clandestinas. Tú también eres un buen héroe, Sho. Hisashi movió la cabeza para agacharse y mirar a Shouta a la cara. Con el rabillo del ojo, Shouta vio la amplia sonrisa de su prometida. Es como cualquier otra incursión. Hisashi le dio un último apretón antes de ponerse de pie y regresar torpemente, medio agachado, al asiento del conductor. Shouta observó con la mirada perdida cómo Hisashi desaparecía tras el asiento. No parecía una incursión cualquiera. Mucho dependía de su éxito. Lo más importante era el bienestar de Midoriya y Izuku. Tomó una respiración profunda para centrarse y asintió hacia Netsu. Estoy listo. La próxima vez que me veas, tendremos a Izuku. Netsu asintió con una sonrisa. El equipo de extracción saltó de la parte trasera de la camioneta, asegurándose los comunicadores y las máscaras de gas. Shouta esperaba no estar mintiendo. Haría lo que fuera necesario para atrapar a ese chico. Entrar al edificio fue sorprendentemente sencillo. Aux cargó a medianoche hasta la azotea, volando en silencio mientras Eraseread usaba su arma de captura. Eraseread había recibido críticas por sus aparentes habilidades ilegales durante años. Pero abrir cerraduras le había sido útil una y otra vez, y una vez más volvía a hacerlo. Con una ganzúa, pudo abrir la puerta de acceso a la azotea en menos de 20 segundos. Eso hizo que todos los años de tonterías de las fuerzas del orden valieran la pena. Los tres héroes entraron corriendo con paso ligero en las instalaciones. El interior del edificio tenía un aire clínico. Los azulejos blancos, las paredes blancas, las sillas de plástico de aspecto incómodo contra el pasillo, las plantas de interior al azar y la decoración sosa colgada entre las puertas, todo ello denotaba una ubicación médica genérica. Aux tomó la punta como guía hacia Izuku, ya que, según Netsu, ninguna cámara lo mostraba. Midnight fue la segunda en eliminar a cualquier agente con su don de gas y Eraseread fue la última. El pasillo daba vueltas y vueltas hasta que llegaron a una puerta que daba a una escalera, donde Aux la abrió de golpe. Por suerte, Midnight la atrapó antes de que se estrellara contra la pared. Shouta hizo una mueca. Era el tipo de cosas que le preocupaban. Keigo pareció lo suficientemente avergonzado como para que Shouta la soltara, pero eso no le infundió confianza. Keigo saltó por el centro de la escalera de caracol para caer 3 pisos, y se atrapó con un chasquido de alas. Medianoche miró a Shouta con cara de cachorrito y él suspiró, rodeándola con un brazo. Ella lo agarró del hombro con fuerza y una sonrisa. Por desgracia, era el que tenía la herida punzante. Cambió de posición al oír el resoplido de dolor que soltó. Él disparó su arma de captura para rodear la barandilla. Luego se lanzó con Medianoche por encima de la barandilla y los hizo rapel hasta donde Aux paseaba junto a una puerta cerrada. Shouta deseaba poder verle la cara a Keigo, pero más allá de las razones obvias, las máscaras de gas servían para ocultar sus identidades.
Pensó que era inútil, ya que los tres tenían peculiaridades muy particulares y Eraserhead era uno de los 3 héroes en Japón que usaban un arma de captura, mientras que los otros 2 la usaban como arma de apoyo, no como arma principal. El chico se transformaba y sus ojos se movían de un lado a otro. Era demasiado tarde para cambiar de planes, así que Shouta solo tendría que vigilar a Keigo y esperar que todo saliera bien. Nemuri asomó la cabeza por la puerta solo para indicar que estaba despejada. Los 3 corrían de nuevo en silencio por pasillos más tortuosos antes de que Aux se detuviera bruscamente frente a la puerta cerrada de madera de una oficina. El comunicador sonó antes de que la voz del jefe de Shouta llenara sus oídos. Hay 6 agentes detrás de esta puerta. Todos están sentados en escritorios contra la pared, trabajando en la computadora. Eraserhead asintió directamente a la cámara más cercana. Midnight bajó las cremalleras de sus mangas, revelando una larga franja de piel desde los hombros hasta el codo. Un gas púrpura comenzó a emanar de ella mientras le hacía un gesto a Eraserhead, quien entreabrió la puerta apenas un poco. Aux usó unas plumas del tamaño de una mano para hacer un pequeño abanico, inclinando el gas para que entrara aún más rápido por la puerta agrietada. Shouta contuvo la respiración mientras escuchaba atentamente cualquier señal que indicara que los agentes habían notado algo extraño. Enseguida, el sonido de cuerpos desplomándose fue seguido por unos ronquidos suaves. Abriéndola un poco más, Eraserhead asomó la cabeza para examinar la habitación, listo para activar su don si era necesario. Todos los agentes vestían uniformes médicos y estaban desplomados sobre sus escritorios o recostados en sus sillas de oficina. Abrió la puerta por completo para que entraran los demás héroes. Aux cruzó la habitación hacia la puerta opuesta y Midnight lo siguió de cerca. Eraserhead empezó a cruzar la habitación, pero se detuvo a revisar los archivos, que estaban esparcidos frente a un agente somnífero y ligeramente debajo de él, con el teclado a un lado. Su largo cabello con rayas azules y moradas oscurecía algunas páginas, pero entre los mechones Shouta pudo ver un gráfico complejo titulado Salida BS. Entrada de curación de panacea. Shouta movió el cabello para que solo su corazón diera un vuelco. Era una foto de Izuku sangrando profusamente por los brazos. Horriblemente, el chico sonreía a pesar de que el flash de la cámara había iluminado los rastros de lágrimas, haciéndolos parecer brillar en sus mejillas redondeadas. Revolvió los papeles, reuniéndolos lo más rápido posible. Sacó algunas hojas de debajo de la cara de la mujer, dejando la única que parecía pegada a su maquillaje. Dejar esa página era molesto, pero el archivo ya era bastante grueso, y obtener 20 o 30 páginas de información con algunos agujeros era mejor que nada. Se metió el archivo en la camisa y corrió a la habitación y al nuevo pasillo para alcanzar a Aux y Midnight. Se detuvieron frente a la puerta de al lado mientras Eraserhead corría hacia ellos. Las 2 siguientes habitaciones están conectadas por una sola puerta, posiblemente cerrada. Pero, Netsu hizo una pausa, como si se hubiera quedado sin palabras. Eso puso a Shouta increíblemente nervioso. Parece que aún no han limpiado la segunda habitación. Ah, bueno, eso es críptico. Pero Shouta asintió con la cámara en la esquina de la habitación antes de mirar rápidamente a Aux, todavía nervioso. Estaba bastante seguro de haberlo entendido. Esa segunda habitación probablemente le estaría afectando. Respirando hondo, Eraserhead abrió la puerta. Esta primera habitación estaba limpia y parecía una habitación de hospital cualquiera. Una sencilla cama médica estaba apoyada contra la pared del fondo, y una multitud de instrumentos médicos colgaban de las paredes, sobre la cabecera de la cama, o estaban en carritos o soportes cerca de esa pared. Había varios armarios y un lavabo en una esquina. Medianoche se dirigió a la puerta. Su susurro está cerrada bien pudo haber sido un látigo restallando en el silencio, pero se entendió rápidamente. Eraserhead se movió alrededor del congelado Keigo, cuyos ojos miraban fijamente la cama vacía por alguna razón. Sus alas oscilaban entre hinchadas y completamente lisas y estilizadas. Shouta se mordió el labio mientras se agachaba frente a la puerta, y al sacar su equipo, miró por encima del hombro. El chico no parecía demasiado estresado, todavía. Shouta solo esperaba que siguiera así. Con el peso de su kit de ganzúas en la mano, Eraserhead volvió a concentrarse en la puerta cerrada. Dejó a un lado su preocupación para concentrarse en aplicar una presión constante sobre su llave de tensión y se concentró intensamente en los pequeños clics de los pasadores de la cerradura. Cuando el último clic, abrió la puerta. No pudo evitar soltar un grito ahogado al ver y oler.
El abrumador olor cítrico antiséptico y la sangre se mezclaron de tal manera que incluso Shouta, con la nariz congestionada y rota bajo una máscara de gas, no pudo evitar sentir náuseas. Esperaba que Aux tuviera sentidos básicos, pero por la forma en que el chico se cubría la mitad inferior de la cara, intuyó que tenía sentidos agudizados. La habitación era un espejo retorcido de la anterior. Justo al otro lado de la pared, frente a la bonita cama médica, había una mesa de acero inoxidable con los laterales elevados. Al ver el desagüe, Shouta se dio cuenta de que era una mesa de autopsias. Sin embargo, debía de haber sido modificada, ya que la mayoría de las mesas de autopsias no requieren correas acolchadas y pesadas para sujetar a una persona. El desagüe en la base de la mesa no tenía nada conectado y simplemente salpicaba directamente al suelo. Un rastro de sangre seca diluida cruzaba el suelo hasta un desagüe central. Probablemente la sangre se había limpiado a medias, lo que explicaba el toque cítrico en el aire. Alrededor de la mesa había estantes que imitaban el equipo médico de la habitación anterior. Estaban llenos de varios recipientes de vidrio con productos químicos cuyos nombres Shouta no reconoció, contenedores de plástico con nombres de dispositivos de tortura en sus etiquetas y algunos bloques de cuchillos de cocina que parecían un poco manchados de sangre. Se sentía enfermo. Eraserhead había visto cosas mucho peores en la realidad, pero por muchas veces que registrara escenas de crímenes, siempre le revolvía el estómago. A veces deseaba darse prisa y desensibilizarse, pero algo en su interior se lo impedía. Dirigió la mirada a Keigo, para ver cómo estaba el chico. Y casi se arrepintió. El rostro del chico estaba dolorosamente inexpresivo, aunque un poco pálido. Sus ojos dorados recorrieron la habitación, con una expresión de total indiferencia ante la escena. Como si esto fuera lo que esperaba y fuera normal. Shouta tragó saliva mientras su mente daba vueltas, pensando en cosas cada vez peores que Keigo podría haber vivido de niño. Por muy inexpresiva que pareciera la cara del niño, sus alas delataban los sentimientos reprimidos u ocultos que bullían en su interior. Las plumas eran afiladas y brillaban bajo las opresivas luces fluorescentes. Las alas estaban inclinadas hacia abajo, como si intentara parecer más grande y amenazante. Shouta acaba de ver un animal acorralado, un joven asustado y hundido. La voz de medianoche rompió una vez más el silencio. No está cerrada, se llevó la mano al comunicador. ¿Qué hay detrás de esta puerta? Sin cámara. Proceda con precaución. Medianoche abrió la puerta, dispuesta a liberar su don. La habitación estaba oscura, iluminada únicamente por las brillantes luces fluorescentes de la puerta que se filtraban hasta la entrada. Había una esquina de una alfombra azul brillante sobre las baldosas. Parecía tener algunas manchas descoloridas, pero estaba relativamente limpia. Una estantería estaba contra la pared, lo suficientemente lejos como para que la puerta no la golpeara al abrirse. El lado grande de la estantería oscurecía gran parte de la vista. El borde mismo de la luz tocaba la pared del fondo, donde había una cama empujada hacia la esquina. Junto a ella había un pequeño cubo de basura, probablemente la fuente del olor ácido del vómito. Escondida bajo una manta fina había una persona. Su cabeza estaba oscurecida por la estantería, pero la pluma roja rota metida bajo un puño suelto dejaba claro quién era. Finalmente encontraron a Izuku. Eraserhead entró en la habitación y encendió la luz, y medianoche dejó escapar un sonido ahogado. Al volverse hacia el niño, ahora iluminado, Shouta no pudo culparla. El niño parecía destrozado, ni siquiera estaba seguro de si seguía vivo. Antes de que Shouta pudiera siquiera dar un paso, Aux ya estaba arrodillado junto al chico. Sus delgados dedos enguantados le sujetaban el cuello, y con la otra mano sostenía la muñeca cerca de la nariz de Izuku para controlar su respiración. La silenciosa palabra envió escalofríos por la columna de Shouta mientras corría a través de la habitación hacia el sofá junto a la cama. Él es... Aux lo interrumpió. La respiración es superficial e irregular. El pulso es irregular y demasiado rápido. De cerca, Izuku se veía aún peor, si es que eso era posible. Su cabello verde estaba húmedo y grasiento, probablemente por la fiebre, si el rubor en sus mejillas significaba algo. El rosado enfermizo resaltaba dramáticamente contra el blanco pálido y húmedo del resto de su rostro. Sus ojos cerrados estaban hinchados y parecían hinchados, posiblemente inflamados. Unas ojeras colgaban bajo ellos. Las comisuras de su boca parecían amoratadas y agrietadas, sus labios estaban más azules de lo que Shouta se sentía cómodo. La baba y la sangre se mezclaban dejando un rastro sangriento por un lado de su cara. El brazo sobre las mantas, agarrando la pluma rota, tenía extrañas y delgadas ronchas colgantes.
Eran de un rojo brillante y estaban elevadas. En el hueco de su brazo había una vía intravenosa conectada a una bolsa transparente. Shouta supuso que eran algunos líquidos y tal vez, con suerte, algún medicamento útil. El resto del niño estaba abrigado bajo la manta azul claro. Shouta odiaba lo inmóvil que parecía el niño bajo las duras luces, lo muerto que parecía. Tendrían que trasladarlo y no podía evitar preocuparse de que el niño no llegara a la camioneta, y mucho menos al viaje de regreso a UA. Sé claro, murmuró medianoche. Un poco más alto, continuó. Yo vigilaré. Shouta dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo y bajó la manta. Lo que se veía debajo era, de alguna manera, peor. El otro brazo de Izuku tenía las mismas ronchas. Estaba envuelto en una bata de hospital arrugada e incómoda que se había levantado un poco, mostrando la sangre en el borde inferior de unos boxers hormigas. Los muslos de Izuku estaban bien envueltos con gasa y las vendas empapadas. Las sábanas estaban manchadas donde el chico debió de patear antes de caer inconsciente. Tenía los pies terriblemente hinchados, y la hinchazón le subía hasta las pantorrillas. Pequeños pinchazos blancos, que parecían granos inflamados, le cubrían los pies y los tobillos. Shouta casi descartó el gran bulto en la espinilla izquierda de Izuku como si fuera solo más hinchazón, pero al mirar más de cerca, su pie izquierdo estaba extrañamente ladeado y se dio cuenta de que la espinilla del chico estaba rota y visiblemente desplazada. Poniéndose a trabajar, Shouta le lanzó a Aux un rollo de vendas, que el joven héroe casi perdió. Añádele más sangre a las piernas. No podemos permitir que pierda más sangre. Aux asintió y comenzó su tarea mecánicamente y con precisión. Shouta observó brevemente, asegurándose de que Keigo no perdiera el control, antes de girarse en busca de algo que pudiera usar como férula. La habitación no estaba llena, pero tampoco estaba vacía. La estantería estaba medio llena de ropa doblada y medio llena de cuadernos y varias chucherías con temática de héroes. Contra la otra pared había un escritorio. Encima había una regla sobre un dibujo de, lo que parecía un sistema de túneles sobre un plano de planta. Probablemente respiraderos. Shouta sintió que sonreía al ver los pequeños garabatos infantiles de varios héroes en los bordes mientras agarraba la regla. Buscando en los cajones cualquier otra cosa que pudiera funcionar bien como férula, no encontró nada. Volviéndose hacia los cuadernos en las fundas, cogió uno. La portada del cuaderno decía Análisis de héroes para el futuro volumen 11. Shouta no pudo evitar sonreír de nuevo mientras volvía hacia el chico y ataba la regla y el cuaderno a la pierna rota. No sería genial, pero sería mejor que nada. Aux terminó de vendarle los muslos casi al mismo tiempo que Shouta. Observó con el ceño fruncido las ronchas en los brazos y los pies hinchados. No estaba seguro de qué causaba ninguno de los dos, ni de qué hacer para que se sintieran mejor. Vendarlos parecía una mala decisión dada la hinchazón y la inflamación, así que decidió dejar que la chica de la recuperación los resolviera. Se dispuso a retirar la vía intravenosa de la pared cuando sonó una alarma estridente. Parecía que su tiempo se había acabado. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.